¿Qué onda, amigos de Mingers? Bienvenidos a una nueva sección en este canal, que ya tenemos muchas nuevas secciones. Esta es sobre la historia del Yu-Gi. Vamos a narrarles pues cómo ha ido evolucionando el Yu-Gi en nuestro país y cómo eran los torneos antes. Cómo eran los torneos antes, quiénes jugaban, qué ganaban, qué decks eran los mejores y así. A ver, esto se los voy a leer porque no me lo voy a aprender. Yu-Gi-Oh! Es un manga creado por Katsuki Takahashi, que pues todos sabemos que es el creador del juego. En todas las cartas viene hasta abajo. Y hasta en las gigantes también viene. Sí, su publicación comenzó en el año 1996 y en 1998 salió la primera adaptación del anime, que pues no tuvo mucho éxito, ni siquiera, bueno, en ese año ni sabíamos que era Yu-Gi-Oh! Yo creo, ¿no? De hecho el juego antes era de Bandai, creo. Ajá, el juego al principio, la licencia la tenía Bandai. Las cartas que podrán ver aquí. Por aquí como esas más donde haya un cuadro. Esas cartas son de Bandai. Y pues estaban muy padres los diseños, pero no tenían ninguna temática. No tenían sentido. Como que no había una temática establecida. Ajá. No había magias trampas, solamente eran cartas. Y cartas con estrellitas. Y ya. En 2000 fue la primera adaptación del anime. Y ganó su licencia. Y Konami obtuvo la licencia y pues será distribuido por la Shonen Jump. Bueno, ya para el 2002, que fue cuando Upper Deck empezó a distribuir el juego de cartas basado en el anime, ya con un formato de juego, con reglas y todo. Y fue para ese año que pues empezó. Primero en marzo, 8 de marzo, salió la 2002. Expansión Legend of Lois del 2002. Que pues es la primera expansión de Yu-Gi. Se supone que fue a nivel mundial la distribución, pero yo siento que aquí nos llegó como 2003. No, creo que sí nos llegó 2002. Sí, pero nos llegó meses después. Ajá. Yo me acuerdo que yo iba en la escuela, cuando iba en primer año cuando salió el anime. Sí, y entonces casi momentáneamente, o sea, porque el anime llegó tarde a México, obviamente, pero casi momentáneamente salieron las cartas, o sea que, porque siempre las cartas han salido antes que el anime, ¿no? Aquí en México. Yo mi primera experiencia que tuve con las cartas fue más o menos por esa fecha igual. Fue porque un primo llegó a la casa de mi tía y llegó con 2 barajas, una de Yu-Gi y una de Pegasus. Y así sacó las cartas y dijo, no, es que estas están bien padres. Y bajaba los vainillas y así. Y la verdad a mí me llamó muchísimo la atención. Y dije, no manches, o sea, están bien padres. O sea, y veía los dibujos y me acuerdo muchísimo que así que veía los dibujos de los monstruos y decía, no manches, es que el arte está muy padre. Bueno, no pensaba el arte, pero decía, los dibujos están bien chidos, o sea. Pero decía, no mames, o sea, necesito comprar estas cartas. Y luego creo que fue como a la semana o 2 semanas que le dije a mamá, ya a Pericuapa a ver si alguien vende ahí. Para los que no saben, Pericuapa es el lugar, de hecho ahí nos conocimos muchísimos años después, pero sí, aquí en por donde vivimos nosotros, la zona sur es una... No andes revelando información. Bueno, Pericuapa es un lugar, es un bazar. Entonces al lado de él hay una plaza muy grande que ahorita pues está en remodelación. El caso es que, eso no les interesa, ¿verdad? Pero el caso es que Pericuapa es un lugar donde venden videojuegos, cosas de... un bazar. Ropa y así, ¿no? Entonces también vendían cartas y pues ahí todas las personas del sur íbamos a comprar nuestras cartas. Yo, por ejemplo, llegué y me acuerdo que un deck de esos se me hacía muy caro. Costaban como 220, 250, algo así. El Structure. Entonces fui con mamá y me compró un Structure, me acuerdo. Y unos sobres donde me salió bien chido. Me salió primero un brazo o una pierna de Exodia. La verdad no recuerdo bien. Y me lo cambiaron por 5 sobres. Uno como niño dice, no manches, más cartas, es mejor, más es mejor. Y sí, ya que eres grande ves que te estafaron muchas veces. Y pues después de eso cambié un Rayeki por otros 5 sobres, que me volvió a salir en esos 5 que me dieron. Ya después, ya cuando me quedó pura mierda, ya fue así como que toma tu bonche de comunes y raros, te puedes ir. No te llevaste ni una brillosa. No te llevaste ni una brillosa. Y ya pues con el tiempo pues ya fui sabiendo que pedo y ya me ardí mucho. Ya mi primera experiencia fue muy parecida, o sea... Pues yo, no, o sea, no, a mí no me estafaron.
Pero, bueno, yo conocí Yugi por el anime. Lo pasaban en Nickelodeon y pues ahí yo siempre veía como todo lo de anime, que lo poquillo que pasaban y pues me gustaba mucho. Me acuerdo que lo pasaban los sábados. Había un bloque especial. No, los sábados era un bloque especial, lo pasaban en la mañana. Entonces yo antes, mi mamá se iba a ir a trabajar y yo me iba con ella esos días, los sábados. Entonces, porque pues nada más era como ir y ya, ¿no? Entonces, Te ponía la tele y te decía... No, en la mañana antes de que lo que ella se arreglaba yo me ponía a ver ese programa y lo veía. Entonces, después de mucho tiempo le dije a mamá, no, yo quiero, ya salieron las cartas, comprame mis cartas, que no sé qué, y bueno, ya. Mi primo y yo, igual con mi primo, pues siempre mi mamá, según, creo que era para Reyes o algo así, yo quería las cartas y no las encontraban en ningún lado, que nadie sabe qué es eso, que no sé qué, todavía no era tan popular. Creo que fue hasta como un mes después que se hizo el boom en ese momento, porque hasta en las noticias salió que, ay, que las cartas, que mataban niños. De hecho, hasta la fecha hay muchas personas que llegan buscando cartas, no sé, a la plaza o a la Atenas, así, llegan y buscan cartas y en lugar de buscar cartas de Yu-Gi-Oh! Llevan una lista y dicen esto. Y van preguntando así local por local, porque pues como son papás, pues... No saben. Sí, así fue conmigo. Pero bueno, al final descubrí que en Pericuapa vendían y pues fui a Pericuapa y ya me compré me compré el deck de Kaiba y no, me compré el de Yugi y me compré 2 sobres. Y ya estaba yo feliz con eso y jugaba con mi primo con mi deck y pues obviamente cuando Tifón llegaba esas cosas. Todos comenzamos como unos chatines. Yo, bajando ejemplo, su mono, su blue eyes, pues es que así era o sea, obviamente tienes que, no existía el juego en español, teníamos 12 años, no. Yo a la fecha no sé leer las cartas. Bueno, no es como que nos pusiéramos a leer el libro de reglas, tú dices, pues hago lo mismo que hacen pues en la serie, ¿no? Y pues ahí eras como Yugi Trapuznocas, que agarrabas y jalabas 4 y... por efecto de mi carta, pero no haces eso, no me importa, jalo 4. Y pues así fue el inicio del Yugi y pues luego en la televisión salió, me acuerdo que mi mamá me dijo, ay, es que dicen esas cartas, no sé a quién le haya pasado de que su mamá le dijo, esas cartas son del diablo. Sí, a todo mundo, yo creo. Yo creo que a todos, a todos. En un momento de la vida llegó tu mamá y te dijo, esos son del diablo, tíralas. Por ejemplo, mamá es una persona que pues la verdad no le presta mucha atención a todas esas cosas, pero sí veía si lo ve en la tele ya se hace el drama, ¿no? O exactamente. Sí. Y lo veo aparte lo pasaron en el noticiero de las 10, que es el más importante. Pero aparte el video estaba bien jalado porque era un predicador o algo así. No, ese no es, Joaquín López Dóriga lo presentó el juego y dijo que era increíble que esas cartas costaran tanto. Después empezaron a hacer de eso yo no supe. Yo supe de que yo decía hasta que vi eran el programa. Hasta vi las noticias. Que sacaban una de Pokémon y luego sacaban una de Yugi. No, ese era un video que se hizo viral de un loco, que yo creo que es broma, no sé, yo siempre he pensado que es broma. No sé, yo siento que por eso mamá me decía, la verdad, no supe por qué me decía que eran del diablo. Después, bueno, en marzo 20, que es casi el mismo mes, bueno, casi luego salió el juego para Play 4, Forbidden Memories, que yo lo amo con toda mi alma, que los que siguen el canal saben que siempre uso su soundtrack. Fusionabas todo con todo. Y pues luego cuando salió ese juego, pues también las reglas eran unas reglas que ni al caso, o sea. Fusionabas Kuribo con el Blue Eyes y salió una Guayina Niguatori nivel 1 así. O sea, era horrible. El juego se trataba de... Estaba padre, a mí me gusta. Cierto. El juego se trataba de fusionar como los tipos de monos y entonces la fusión salía dependiendo de los tipos que fusionaras. Pero sigamos con el juego. Sí, entonces lo horrible de ese juego es que las cartas costaban infinito. Ni siquiera existía no había forma de que ganaras ese dinero. Pero pues mucha gente optaba por meter un código o algo así. Había códigos o algo así decían, pero... No sé, yo lo busqué en internet y nunca lo encontré. Yo nunca supe, yo me perdió el juego cuando vi cuánto costaba un Blue Eyes y que... No, pues ya. Gracias. Era para PlayStation, ¿no? Sí, para PlayStation 1. No, pues con uno chiquito. Pues es el 1. Es el 1. Bueno. Luego, el Structure Deck de Yugi Kaiba salió. Bueno, aquí salieron casi igual que la expansión. Y de hecho aquí salieron los 4 Structure juntos. No. Sí. Cuando yo la primera vez que fui a comprar, digo, yo no fui luego que salió el sobre. No fue así como que... llegó el sobre, pues alguien debe tener, ¿no? Y lo busqué. Yo cuando llegué a comprar, estaba el sobre de Blue Eyes y estaban 4 decks. Y es todo lo que había.
Yo no me acuerdo, la verdad. Soy muy mala con la memoria, pero estuve ahí preguntando a gente que de antañísimo, así gente que ni se imagina, son los más veteranos del Yugi, que o sea, que desde el principio han jugado profesionalmente. Sí, dices, o sea, ¿desde cuándo ya había regionalcillos? Bueno, pues no eran regionales, eran torneos de la TNT. Un jugador, bueno, juez y lo que sea, que todavía es de los más antiguos del mundo, me dijo que había regionales como de 30 personas, que en la TNT se juntaba gente y jugaban y así, pero era así como muy, muy pequeño todavía. O sea, como tal no existía un juego organizado en ese año. Yo me acuerdo como 2003, 2004 haber ido a torneos en la TNT porque los premios estaban muy chidos y me acuerdo haber llegado a una final y que me ganaron y los premios pero estaban... no te saltes, eso es para otro año. Ahorita estamos en el 2002. Bueno, 2002, pero sí. Bueno, salió, y bueno, después en mayo salió la primer lista de cartas prohibidas, que dice mi esposo que no es una lista de cartas prohibidas, dice, no había prohibidas, entonces... Sí, no es una lista de prohibidas, es una lista de limitación. Que pues eran muy abusivas como Exodia y así, ¿no? Yo cuando llegué al juego, por eso les digo que ya estaban los 4 structures, porque cuando yo empecé en el juego ya había esa lista de limitación, ya se jugaba con reglas, ya tributaba a los monstruos, no aquí como mi esposa que tifoniega, pero yo por ejemplo llegué y pota 1, no era así como que voy a comprarme 3 decks y seré el más poderoso jalando 6 y así. Pues sí, o sea, inmediatamente después de que salió el juego casi, ya existía eso fue en mayo. El juego inició desde marzo. En mayo fue la 2 lista. meses después. 2 meses después ya se era como, pues sí, es que era muy desequilibrado. Imagínate, sí, triple Graceful, triple Pot, ya gané. O sea, para que vean que esa así. época no existió. Bueno, sí existió, pero existió 2 meses y nadie tenía esas cartas porque estaban muy caras. El Exodia yo me acuerdo que costaba como 3,000, 5,000 pesos en Pericuapa. Así lo tenían así exhibido y lo vendían carísimo así. Y luego vino la época de los dioses egipcios y también estaban carísimos. Sí. Después de eso, de la lista, en junio salió Metal Riders. Que, bueno, una de las mejores expansiones para mi gusto. Sí, para muchos es una de las mejores expansiones. Que la gente no la supo valorar en su momento. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo de Juicio. Juicio estaba en las comunes. Era como... Tengo un bonche de mierda. Mira, hay muchos juicios ahí. Y nadie lo valoraba porque pensaba que... perder tanta vida para negar solo algo es así como, mejor a los putazos y ya era más agro antes. Y en esa época se inventaron decks así, ¿no? Del juicio y algo así. No, hasta después. Bueno, sí, hasta después. Pero ahí era muy agro todo el formato, era mis monos de 18 contra tus monos de 2000 de defensa. Y muy pocos jugaban los de defensa. No había muchos, pero pues sí. Casi toda la gente con la que platiqué, nadie jugaba, o sea, casi nadie jugaba competitivo en ese tiempo porque ni existía, o sea, todo el mundo era, yo me compré mi deck y él jugaba y ya le animé y tenía cartas brillosas y ya, con eso era feliz, ¿no? Entonces, y hay muy poca información sobre, bueno, busqué muchísima información y hay muy poca información sobre el juego en el 2002, no hay nada, o sea... Me metí a una página de Upper Deck que ya está más desactualizada que nada. Y Upper Deck era como, no sé, era el distribuidor y el organizador de torneos en todo... Creo que... Todo Latinoamérica. No, también en Estados Unidos. Bueno, Metal Riders, que vienen cartas como... ¿Qué viene en Metal Riders? Metal Riders viene Mirror Force, el Dragón B, la fusión del Black Skull con el Ojos Rojos. Y yo creo que ahí salieron los otros decks porque antes no creo que había. Entonces salió las secretas, yo me acuerdo, era el Gaia Caballero, si no mal recuerdo. El Trihornet es de la primera y el Gaia es de la primera. También sale el Guardián de la Reja, de la segunda es Guardián de la Reja y Guardián de la Reja y el B-Dragon son las dos secretas. Porque antes existía una dinámica muy padre que Konami implementó. Había cajas de 24 sobres y cajas de 36 sobres. Si comprabas una caja de 36 sobres, te salía la secreta más buscada, la más padre. Y si comprabas cajas de 24, te salía la más culera. Pero seguía siendo la secreta y era una forma fácil de hacer tu colección de cartas. Y también en Metal Riders salió la primera hand trap de todos los tiempos. ¿Cuál es la primera hand trap de todos los tiempos? Kuribo. Sí, Kuribo. Fue la primera hand trap de todos los tiempos. Había la Maga de la Fe también. También estaba la estrellita, sí, que ahora ya es drogadicta, era una pero... canción muy buena. Mirror Force, Heavy Storm. Cambio de corazones.
El dragón que se veía El muy poderosísimo padre. Niwatori. El guardián de la reja. Sus chalanes, que era su Jin, casi Jin. Bueno, sus piezas. Y también viene La ese. carta que todos buscan. Es que todos están El buscando. Kamikari, el trueno, el que le está cayendo el trueno, Sí, el por que aquí van a va a jugar salir. para los Thunders. Los Thunders. Ese había en Metal Riders. Y ahora vayan a comprar sobres de Metal Riders a ver si tu caga. Predadores metálicos. Si no También sale encuentran. Zangan. De hecho, en Seven esta Tools. expansión fue donde empezaron a salir los monstruos con efecto, porque en la expansión pasada no Y- existían los monstruos con efecto. Y de hecho en esta expansión, si no me recuerdo, empezaron a salir los counters. Y luego, mi amor, También sale el Thunder Dragon. O sea, es una expansión buena en ese tiempo. Y ahorita estaría padre comprarte una para que a ver si te salen los Thunder. no se engañen, ¿no? Bueno, bueno, después de. Mago del tiempo también. Para hacer viejito tu dragón como en la caricatura. Después de Metal Riders, en julio volvió a salir otra lista con cartas de Metal Riders. Ese tipo limitadas. de limitadas, de listas de limitaciones y todo eso, yo recuerdo que había unas revistas que te vendían, ahí igual donde compraba las cajas y todo, había unas revistas así como doraditas, no sé, ahorita buscamos la imagen a ver si la podemos poner por aquí. Y en esas revistas le pasabas y traía la imagen de todas las cartas de esa expansión y las que se habían limitado Sí, y es todo. cierto, ya me acordé. Yo recortaba esos para mis proxies cuando era pobre. Tú Bueno, cuando nunca era niño. fuiste pobre, Cuando eras era un niño, bueno, cuando no tenía tanta... Cuando no trabajabas. Bueno, Pues sí, pero es que aún así me compraba. Bueno, sí, ya me acordé, eran unas revistas como de periódico, ¿no? O sea, ajá, el material papel era estaba como bien periódico. culero, pero y la también venían portada cosas. estaba muy chida. Yo me acuerdo que me las compraba porque también venían cosas de Pokémon, venía varias, o sea, venían varias Ajá, cosas. eran de varios DCGs, Ujú. pero yo Sí, las ¿cómo que se llamaba? compraba eran las de Yugi. Y me acuerdo que también había unas ediciones especiales para entrar a la TNT que te traían un boletito de 2x1 o a la mole y así para ir a jugar los torneos. Enseñas el cupón y si compraste esta revista, entras gratis a la TNT para jugar el torneo. Y ya. Bueno, en septiembre, el Tournament Pack primero y las primeras latas. Yo creo que lo más relevante es el tournament, ¿no? Es lo más caro de lo caro. Porque ahorita... De por sí sigue valiendo. O sea, el Tournament Pack es que es una expansión con cartas hoy que Y raras y son comunes, muy carísimas. coleccionables. Todo es caro de eso. Todo es caro. Yo me acuerdo en ese tiempo de Tournament Pack, cuando salió, no había en ningún lado. Hasta uno o 2 años después, me acuerdo que íbamos a buscar a torneos. Porque solo hacían torneos así de... Tengo 5 sobres de Tournament Pack, voy a hacer un torneo para los que gusten. Ah, bueno, y entonces íbamos a buscar torneos así. Íbamos a lugares bien lejanos. Yo me acuerdo, tenía un amigo que pues con él aprendí todo del Yugi, todo. Cuando era niño, pues aquí atrás de mi casa se ponía en tianguis y ahí se ponía él. Y ya yo le ayudaba los fines de semana y así. Se llama Einer. Y pues por ejemplo, él me enseñó muchas cosas y por ejemplo, decía, ay, vamos a un torneo en San Juan de la chingada, así, bien lejos, así. Y vamos y ya llegábamos y así entramos al torneo y todo y me prestaba cartas, y así. Fue mi primer patrocinador. De ahí empieza todo. Tú tienes la culpa, Ainer, ya vi. ¿Y qué más? Las latas. Las Las latas están bien padres, me Sí. acuerdo. Era una travesía encontrarlas. Llegabas a Pericuapa, creo que había 2 o 3 locales, no me acuerdo, y 2 eran de la misma persona, creo. Yo tengo una, pero es que está ahí guardada como escalón. ¿Cuál? Se ¿La los hubiera rusa? enseñado. No, tengo una, la La tuya, de la que Jinzo, me ¿no? regalaste. Creo que es de Yugi. No, era Jinzo, ¿no? ¿Eh? Bueno, X. X. O sea, pero era Yugi con el mago oscuro. Kaiba con Blue Eyes. De hecho, aquí ya van a aparecer las 6. Sí. No aquí, allá. No Aquí. sé dónde hay espacio para que se vea la imagen. Bueno, para que no me vean mal, aquí. Las 6 las 6 primeras latas. Que yo me acuerdo que traían un mago oscuro de edición alterna. O sea, era otra pose a la normal. Y el Blue Eyes y todo. Todos venían en realidades secretas, todas las cartas que... La de la portada te la daban como promo. Y traía sobres de las últimas 3 expansiones.
En septiembre 16 sale la expansión de Magic Ruler, que pues muchos sabemos que tuvo mucha controversia esta expansión Mucha por polémica. llamarse Magic cuando es un juego de cartas y pues los derechos de ese nombre los Es tiene que, por Magic, ejemplo, entonces, Magic desmadre. Ruler como tal, no hay problema. Porque Magic Ruler, que no es X. El problema en sí se le vino encima a Konami porque sus cartas desde el principio del juego se llaman Magic Card. No es tanto por la expansión Magic Ruler. Pero cuando salió la expansión Magic Ruler fue cuando se le hicieron cuenta. datos. Que dije, ¿por qué tus cartas se llaman así, oye? Magic, ¿no? Yo soy una empresa antes que tú. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás robando mis Magic Cards? O sea, Exacto. porque había gente que llegaba y decía, no, tienes Magic Cards. Decían, sí, sacaban las de Magic. No, de las de Yugi ya. Pues yo creo que eso sí fue... Bueno, es lo que yo me imagino, la verdad no es como que yo hubiera estado en ese momento de, yo estuve en la demanda. Y sí, prosiga, joven. No. Habrá que investigar porque no Pero no pues investigué sí, sobre esa demanda. Realmente lo que las personas saben o se cuenta es que hubo un problema con Magic y Konami. Konami tuvo que cambiarle el nombre a sus cartas, de hecho... Seguramente tuvo que pagar una multa. Les agrega gran valor a las primeras 3 expansiones a las cartas que dicen Magic Card. Sí, la gente se mata por esas cartas porque son raras. Ajá, y ahora se llaman Spell Card. Ahora, las hubo una reedición y todo eso y ya, pues ahí fue donde se cambiaron los nombres. Y pues todo lo de la primera edición de esas 3 expansiones es muy caro. O sea, Mirror Force, Renace al Monstruo, que diga Magic Card en inglés, que no tenga nada japonés atrás, son cartas caras. Si usted tiene una, mándela. No es cierto. Puede donarla a este canal. No es cierto. No octubre, primero sale otra lista de baneo. Creo que estamos viendo un patrón. Parece que sale una expansión y sale el mes siguiente. No eran listas de baneo, eran listas de limitación. Porque así salía una expansión, no te podían decir, juega 3 Mirror, no hay ningún problema. Tenían que decir, oye, no, pues tranquilo. Oye, tranquilo, viejo. Tranquilo, esto va más relax. Esta carta la vas a jugar a 1. Y esta otra que también está bien pasada de lanza a 1. Y así poco a poco. O sea, Las secretas de esa expansión, perdón por perdernos, era la serpiente de la noche y el Toon Dragon Blue Eyes. ¿Qué van a salir por aquí? Esa expansión realmente era muy, muy buena. Sale todo lo que te tira de la mano. Todo lo prohibido sale. No es cierto. No, y es que de por sí muchísimas. Aparte sale Tifón. Comprarte esta... si alguien tuviera esta caja y la vendiera estaría muy padre porque trae muchísimas cartas que se juegan en el GOAT. Trae todo el GOAT. Está muy padre. Trae Tifón, Tomate, Yo no jugaría Tomate. Mensajero de la Paz. No, pero, o sea, en ese tiempo a lo mejor lo jugabas, ¿no? Bueno, era una expansión muy buena y la secreta 00 y la secreta número 100 me parece eran el Blue Eyes y el Dragón de la Noche. El Toon Blue Eyes. El Toon Blue Eyes y el Serpiente de la Noche. Del Inkinduo también sale la Cyber Jar. No, era una expansión muy, muy buena. Los del Angelito. Yo en ese tiempo, sí me compré unos sobres y mira, me salieron justo estas cartas. Ceremonial Bell, Chain Energy, Border Soldier. Bien culeras, estaba entero, me salieron. Pues que tenía 2000 de ataque, está bien padre. Con 5 estrellas. No, tiene 4. El porquito. Sí, pero si pues esta creo carta que es no normal puede. summon, destruye esta carta. Si tu oponente controla un monstruo más, disminuye el nivel de ataque de esta carta en 1000 puntos. Venea, buenísima. Bueno, pero yo me acuerdo que jugaba con él. No, hasta después. Seguramente porque lo lo jugaba en bajas 2000. normal y pega y ya, o sea. No tenía efecto. Pues sí, era vainilla para ti. Era vainilla para mí. En tu mente era así un vainilla y de hecho lo van a ver aquí. Es un vainilla 2000. Después de Magic Ruler sale otra carta de prohibidas que pues ya vimos que es después de cada expansión. Después de cada expansión, salió una limitación para que no te pasabas de lanza y a ver, delinquen, ahora confiscación y ya no tienes mano. Tenían que limitar las cosas. No, pues sí está, pero en ese tiempo no había torneos oficiales. ¿Qué era el problema? Bueno, los tornillos de la Pero pues jugabas con tus amigos y imagínate que tu amigo llegara y a ver delinquen, a ver otro delinquen, a ver ahora una confis, a ver ya gané, mira vas. Y luego apostaban, ¿no? Ajá, y baja mi 2000, vainilla. Que aquí se está anunciando. Después de la lista salió un juego Eternal Duelist Soul que era para Game Boy.
Era el que traía los dados, ¿no? No sé, ¿cuáles dados? Los dados, el dado bueno y el dado malo. Los que juega Joy. Sí. Y traía Sí, una traía carta los dados. muy buena Exchange. para el formato ahorita Exchange. La siguiente expansión es Pharaoh Servant, que- que salió en octubre, y el Tournament Pack salió el mismo día, 20 de octubre. Y muchas personas no valoraban tanto esta expansión, pero era muy buena. Traía Jinzo, traía Imperial, traía Call of the Haunted, Premature, o sea, cartas que cambiaron mucho el juego en ese momento. Nobleman of Cross-Off, Time Seal. Y pues por ejemplo, cartas que en el futuro se jugaron, o cartas de colección también venían, como lo que era el pescador legendario y mucha mierda así. Sí, es que muchas cosas que salían a la quedan bonitos los dibujos. Y pues creo ese era creo que El en esa era objetivo. la época dorada de Konami, porque nada más comprábamos por comprar y decíamos, Porque, ay, mira, ay, está bien vainilla, ay, Ay, sí. mira, Ay, este lo otra usa vainilla. Mai, Ay, este ¿ya lo usa viste este Yugi. vainilla? Este lo usa tal De este se personaje. disfrazó tal y así. Sí, o sea, Pero, por ejemplo, también pero era venían muchísima cartas. porquería. Venían cartas muy buenas que se jugaron a futuro, como Ceasefire, como Coldwave, ADN. como ADN Surgery. Nobleman. Ya dije ¿Ya Nobleman. dijiste Nobleman? Sí, y Morphin Morphin Yard Yard 2, 2, que se jugó hasta la época de Hasta los Windows. Windows se jugó O esa sea, carta. Sí estaba buena, Mirror pero Wall, que apenas está jugando en el Duel en Links. el Duel Links no se jugaban en la vida No se real, jugó nunca en imagínate. la vida real. hasta Porque apenas. había Dus Tornado, había Tifón. Michisure se jugaba un buen, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que era, le pego tu monito con mi 2004, ok, me lo llevo. Y ya, tú llorabas. Límite Renoval también, que Que hasta o sea, después, hasta las gadgets empezó a jugar. la ¿no? espadita de luz que te removieron de la mano, pero pues, se jugó hasta después, la que no puedes setear y así, o sea, son cosillas Sí, cosillas que que no. con el tiempo piensas y dices, no manches, Está en bien ese puta, tiempo ¿por qué se es? podían jugar a 3 y así, no había ni limitación ni nada y la gente no les vio el potencial, como el juicio, sigo diciendo. Bueno, eso fue todo para 2002. Fueron 4 grandes expansiones, que fue Blue Eyes, Metal Riders, Magic Ruler y Pharaoh Servant. Sí, Rico. pues bueno, espero que les haya gustado la nueva sección de la historia del Yugi. Aquí no comentamos tanto del competitivo porque en realidad no estábamos jugando, no había competitivo en México. Lo más competitivo que era jugar con tus amigos. Ajá, o sea, sí. no había un juego organizado, No había un juego era organizado. el principio de las expansiones y yo creo que ni siquiera Konami ni Takahashi Kakashi. se ¿Se imaginarían? imaginó que algo fuera tan grande que podía llenar lugares de más de 10,000 personas, de 4,000 personas jugando, como todo lo que pues les contaremos después en siguientes episodios de esta sucesión. el precio de la no, ¿verdad? no es el precio. No voy a la la historia presión. del Yugi. Y pues ahí nos estaremos viendo. Bye. Sale.